Hola amigos, ¿cómo andan? Soy Gabo Colasiopo y hoy en este nuevo programa de Cucinaria te voy a hacer una receta ideal para fin de año. Vamos a hacer unos bagels de salmón curado con queso, crema, que estallan amigos. Así que no se muevan de ahí porque vamos a un pequeño corte y ya volvemos con estos bagels terribles. Gente, bienvenidos nuevamente a un nuevo programa de Cucinare. Como ya les mencioné anteriormente, vamos a hacer unos bagels con un salmón curado o salmón gravlax, es conocido también de la zona nórdica. Y lo primero que vamos a hacer, vamos a mostrarte cómo se hace este salmón curado. Voy a la heladera a buscar mi salmón, obviamente nunca perder la cadena de frío. Un salmón rosado va a quedar muy bien, lo puedes hacer también con una trucha si estás en temporada. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo acá tengo partes iguales de sal gruesa y azúcar. Una taza y una taza más o menos aproximadamente. Sal gruesa, azúcar. Lo voy a mezclar así nomás con la mano. Voy a armar acá, en otro recipiente, una camita con esto. Ahí va. Del lado de la piel lo vamos a apoyar de esta manera. Y acá, si conseguís eneldo, poné el eneldo fresco. Si no conseguís, podés ponerle las ramitas del hinojo. O también, muchos usan coriandro. La semilla la podés procesar y tirar acá. Le va a aportar mucho sabor. Acá le estamos poniendo un poquito de hinojo. Le pongo unos granos de pimienta. La pimienta, si querés, la podés moler o partir. Ahí estamos. Y le vamos a poner el sobrante de la mezcla de sal gruesa y azúcar. Ahí va. Esto lo vamos a cubrir totalmente, la pieza de salmón. Perfecto. Muchos le ponen un peso encima también, porque lo que va a producir acá, el efecto de la sal, lo va a deshidratar. Le voy a poner film. Lo cubrimos bien con film. Perfecto. Y así lo llevamos a la heladera. Lo vas a dejar mínimo, pero mínimo 24 horas. Para que tome sabor, que se deshidrate bien y que se cure bien. Puede estar 72 horas también. Así que, según la intensidad de sabor que quieras lograr en este salmón, lo vas a dejar el tiempo deseado. Vamos a hacer unos bagels súper top, bien canchero, al estilo neoyorquino. Acá tenemos harina, 3 ceros. Bueno, tenemos la harina, hacemos un huequito en el costado, acá adentro, perdón, azúcar, sal a los costados, adentro, levadura fresca. Acordate de seguir todas nuestras recetas en todas las redes, en Instagram sobre todo, vas a tener la posta. Manteca pomada en el centro. Y por último, agua. Yo acá tengo agua tibia. Vamos a poner en el centro. Adentro. Y vamos a integrar de a poquito. Bueno, estamos incorporando la masa con todos los ingredientes. Siempre tenete un bol con extra de harina, fundamental. Porque dependiendo cada harina que usemos, va a ir absorbiendo más o menos líquido. Listo. Una vez que integramos esto,
que yo con el coronel estoy dando un amasado. Vas a amasarlo 5 minutitos y lo tenés listo. Esta masa, como siempre, masa tocada, masa descansada. Por ende, la vas a tapar con un film y la vas a fermentar por 40, 50, 60 minutos, más o menos, para que quede óptima para seguir laburando con estos bagels. Bueno, amigos, tenemos la masa descansada. Masa de bagels. Placa y agua hirviendo. Agua hirviendo, ¿para qué? ¿Para qué, Gabo, querés agua hirviendo? Este estilo de bagels es el famoso conocido en Nueva York, es un estilo neoyorquino, donde lo que hacen es, una vez que le damos forma al bagel, que ahora se la vamos a mostrar, lo mandamos a agua hirviendo por 1-2 minutos, nada más. Cuchillo en mano y vamos a fraccionar la masa para hacer estos bagels. Vamos ahí, ahí. Perfecto. ¿Qué hacemos? Lo vamos a bollar ahora, rápidamente. Bollamos de esta manera. A 2 manos. ATR. Ahí. Estos bagels que van a hacer un fuego. Ay, estaban jugados, no cualquiera. Bueno, ahora le vamos a dar la forma como vas a agarrar un poquito de harina en tu dedo, vas a apretar y vas a formar el bagel. De esta manera. Dale, dale, porque después cuando se fermenta y leuda, se achica el agujero. Si te queda con o sin, no importa, pero el agujero tiene que estar presente. Perfecto. Esto lo vas a dejar leudar una horita, tranqui. Lo tapás y lo dejas leudar. Y ahora acá, tengo agua hirviendo. A todo lo que da, agua hirviendo. Tengo, obviamente, mis bagels acá que van a ir al agua. Ya fermentados. Acá es nada. 1 minutito, 2 como mucho. Ahí estamos. Ayúdate con una espátula. Lo sumergimos en agua caliente. Uno, 2 minutitos. Ahí estamos. La idea es cuando empiecen a flotar. Ahí ya están listos, amigos. Ahora lo que voy a hacer es, le voy a poner materia grasa a la fuente. Porque estos van a ir al horno. Van a ir al horno, pintamos acá. Pinceleamos con nuestro mano pincel. Yo acá tengo un paño. Mirá, están flotando. Listos, los sacamos. Le sacamos el agua. Ahí va. Flotan y están listos, amigos. Así que lo llevamos a la placa. Enmantecada o aceitada. Y vamos al horno. Previo a eso, lo vamos a pintar con huevo y leche, una doradura clásica. Vamos al fuego. Nos vamos al centro de la mesada. Yo acá tengo huevo. Doradura. Es un huevo y un chorrito de leche. Los batís bien. Y listo.
Si no, directamente un huevo. Es simplemente para que lo que pongas encima, que son, en este caso yo tengo semillas de chía, se peguen, se adhieran bien a nuestro futuro bagel que va a quedar. O sea, qué rico, qué lindo que queda esto, mirá. Esto si querés, o si tenés un evento y te pones la 10, podés hacerlos más chiquitos y haces tipo onda medio finger food, ¿viste? Y quedás un 10. Se hace mucho también en casamientos. ¿Viste cómo te vienen con la bandejita? Bueno, esto no te tiene que pasar, tiene que ir arriba del bagel. Tenemos semillitas acá, blancas y negras. Le vamos poniendo estas semillas de amapola por encima. Bañalo totalmente, va a quedar bien. Si tenés semilla de sésamo, ponés semilla de sésamo, girasol, lo que quieras y listo. Esto lo vamos a llevar a un horno a 180 grados entre 13 y 15 minutos aproximadamente. Ya lo tenemos ahí configurado. Play. Acá tengo ya unos terminados. Mirá cómo quedan. Impecables. Impecables, impecables. ¿Con qué lo vamos a rellenar? Con el salmón. Con el salmón. Tenemos acá el salmón. Le vamos a sacar el fin. Y le vamos a sacar todo el exceso de sal gruesa y azúcar. Y los granos de pimienta, obviamente. Sacamos el film. Y vamos a buscar un bowl para retirar el exceso de azúcar y sal gruesa. Esto si querés lo puedes hacer abajo, en una bacha, abajo del agua. Bueno, vamos sacando todo el exceso de sal y azúcar. Me voy a ayudar con un poquito de agua. Ahí va. Perfecto. Ahora sí. Lo ponemos en un papel absorbente. Buenísimo. Ahora lo vamos a cortar. Lo vamos a filetear bien. Agarramos un buen cuchillo. Y vamos a cortarlo. Puedes cortarlo como quieras. Yo por lo general hago este corte ahí. Llegan a la piel y listo. Después pasamos de forma paralela a la tabla y le sacamos la rodaja. Entonces ahora vamos al ras. Ahí va. Perfecto. Para poner todo el fileteado acá. Mirá qué rico esto, ¿eh? Esto te dan ganas de adentro. Bueno, esto obviamente lo limpias bien y lo vas a usar. En este caso, ya con esto estamos. Buenísimo. Vamos a dar vuelta a la tabla. A limpiar el cuchi. Porque ahora se viene el aderezo. Y el corte de la cebolla. Ya vamos armando la mise en place de la preparación de estos bagels que vamos a hacer hoy. Perfecto. Limón y un tachito. Acá tengo queso crema. Básico, un queso crema. Le vamos a poner un poquito de limón. Apenitas. Para darle acidez. Vamos a ponerle aceite de oliva. Pimienta. Un poquito de sal
y vamos a mezclar. Cebolla morada. Vamos a acotar un poquito que le va a quedar muy bien. Si vos querés ponerle palta, no sé, palta, rúcula, berro, cualquier cosa, lo podés poner. Perfecto. Tenemos la cebolla y por último tenemos cibulet. El cibulet se lo puedes poner por encima o directamente a la cream cheese que estamos armando ahí. Ahí está. Buenísimo. Vamos armando toda la mise en place acá para ir armando todo. Absolutamente todo. Y acá tengo alcaparras. Va a quedar muy pero muy bien. Vamos con una tabla nueva y vamos a armar estos bagels. Vamos con el mismo cuchillo. Vamos a ir cortando. Ya me imagino un food truck vendiendo esto. Yo les tiro el negocio. Ahí estamos. Buenísimo. Ahora sí, abrimos. Lo primero que hacemos es el queso. Ahí va. Y ahora, ¿qué hacemos? Le ponemos el cibulet. Cibulet, cebollín, cebolla de verdeo. Le ponemos la cebolla. Si no te gusta la cebolla, eliminás. Le puedes poner palta, puedes ponerle rúcula, como ya te dije. Va a quedar excelente. Le ponemos un poquito de aceite de oliva, nada. Y ahora le vas a poner el salmón. Muy pero muy canchero. Lo es todo esto. Mirá qué rico. Mirá el colorcito que toma el salmón, Está pero muy muy bueno. Aprovechamos y le metemos todo. Mirá lo que es esto, es una fiesta. Le pones un poquito de alcaparra por encima si te gusta. Si no, no. Acuérdate que la alcaparra es muy pero muy ácida. Y ya estamos. Mirá. Yo lo que voy a hacer ahora, le voy a poner apenitas en la parte de arriba un poquito para pegarlo más que nada. Pero no abuses. Porque ya abajo le pusimos aproximadamente 2,5 kilos de queso. No, mentira. Pero le pusimos bocha. Así que arriba simplemente para pegar tapa con tapa. Listo, mirá. Perfecto, mirá que queda esto. Mirá qué bueno que queda. Ricor, qué ricor. Bueno, no queda más nada que llevar estos bagels, estos terribles bagels diría, a nuestro plato. Mirá lo que es esto. Ay, 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 ay. Amigos, ¿qué decirle de este plato? Ideal, ideal. Yo que vos lo hago para fin de año. Mucho calor. Lo haces antes en tu casa, lo llevas a donde te juntás con tu familia. O si te juntás en tu casa, lo haces en tu heladera. Lo dejás ahí cuando viene la gente. Tuki. Y ya tenés una buena entrada fresca para un fin de año que se viene con todo. Amigos, me despido. Soy Gabo Colaciopo y nos vemos el próximo programa con más recetas acá en Cucinare. Hasta la próxima.